hablar de las últimas tendencias en el panorama económico y social, nuestro colaborador, el experto en estrategia e innovación, Eduardo Rosales, socio fundador de Social Links. Muy bien, y estamos con Eduardo Rosales, que nos va a hablar de datos e información que generan el Estado y los municipios sobre los servicios públicos. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Samantha, buenos días, Mariana, con el gusto de estar con ustedes como siempre. Sí, mira, esta reflexión la he traído desde hace algunos días, porque platicando con algunos funcionarios del gobierno del estado que me platicaban la cantidad de datos que tienen, en concreto me contaban de profesores, por ejemplo, saben dónde están, qué edad tienen, qué enfermedades han tenido. Empezamos a platicar mucho de todas las cosas que se podrían hacer con eso y me decían, no tenemos ni gente ni tiempo para lograr aprovechar todas estas cosas que me estás diciendo, me decía, ¿no? Entonces, lo que yo me puse a pensar mucho es que todos hemos oído hablar de aplicaciones que a partir de inteligencia artificial generan soluciones a muchos problemas públicos, o modelos de negocios que le resuelven la vida a las personas y que parecen siempre como cosas que ocurren en otros lados, ¿no? Leemos que hay casos muy famosos, por ejemplo, en medicina, acá en Estados Unidos, de programas que están detectando cáncer en los pulmones, ¿no? Entonces le pasas muchas radiografías al programa o al robot para que vea y tú le dices cuáles tienen cáncer y cuáles no tienen, y luego le pasas radiografías nuevas y el programa ya genera la forma de saber cuáles datos en concreto son los que parecen determinar si alguien tiene cáncer o no, y entonces afinan el trabajo de los propios doctores. Todos usamos Waze o Google Maps, que son programas que a través de datos nos proponen las rutas que tenemos que seguir. Acá en Estados Unidos, en México es un poco más complicado por el tema de seguridad, pero acá en Estados Unidos los adolescentes tienen una aplicación famosa también en México, pero que no se usa mucho esta parte de la ubicación. Entonces los chavitos saben en dónde están sus amigos, a qué lugar de reunión fueron, si fueron a tal fiesta o no fueron a tal fiesta, viendo el mapa saben dónde están sus amigos. Entonces, como estas cosas, hay un montón de asuntos que podrían facilitarnos la vida, que claro, crean nuevos problemas, pero también simplemente crean un nuevo mundo, donde nosotros, yo lo pienso sobre todo en el caso de Jalisco, donde ya tenemos esos datos, tenemos un montón de cosas que están generando todos los días datos y que se están almacenando en algún lugar. Yo tengo un muy buen amigo que tuvo una plataforma cuando empezó Uber y este tipo de plataformas, tuvo una plataforma de transporte. Por la competencia de Uber y de Didi, eventualmente tuvo que cerrar, pero tenía información de 1 millón de traslados y se la ofreció a gobiernos en aquella época y simplemente nadie supo qué hacer con esa información. Imagínate lo valioso que era saber dónde 1 millón en una sola ciudad, 1 millón de personas se habían trasladado en algún momento. Podías ver hábitos en horarios, hacia dónde van las personas, esto cruzarlo con rutas de camión y entonces decidir dónde te falta transporte público, muchísima información. Y en el caso de Jalisco, además, tenemos que fue un gran acierto del sexenio pasado de Aristóteles Sandoval haber creado el Instituto de Información Geográfica, que tiene, hasta donde sé yo, casi 150 capas de información. Es decir, tú te puedes ir a una cuadra de Zapopan y saber qué incidentes de seguridad ha habido, cuántas personas viven en la cuadra, de qué edad son, si van a educación pública o van a educación privada, si tienen seguridad social, puedes saber si hay agua potable o no hay agua potable, o sea, puedes saber muchísimas cosas, qué giros de negocios hay en la zona. Y todo eso, a mi juicio, lo estamos desaprovechando. O sea, hay ciudades en todo el mundo que han venido solucionando muchos problemas. Y no estoy hablando de Finlandia o de Londres, estoy hablando de ciudades en la India, por ejemplo, donde ha habido
un gran aprovechamiento justamente de la generación de datos. Y a mí lo que se me ocurre es que con todos estos datos que se tienen, creo, tiempo donde como ciudadanos deberíamos exigir, primero los gobiernos. Los gobiernos tienen hoy mucha información que podrían estar tomando con base en evidencia y que deberíamos, porque además muchos de estos datos son públicos, que eso es importante. Tú te metes a la página del INEGI o a la página del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco y te encuentras muchos de estos datos. Tú puedes hacer, está el visor urbano en zona metropolitana de Guadalajara, que es un gran instrumento que desafortunadamente poco se usa. Hay hasta un inventario de árboles de Guadalajara, no sé si sabían ustedes, que se puede acceder a él públicamente, gratuitamente. Entonces hay mucha información. Entonces, al primero que tendríamos que exigirles a los gobiernos que tomen decisiones con base en evidencia. No es, en este tema de los árboles, es muy claro saber dónde faltan árboles en Guadalajara, por ejemplo, dónde se cumplen con las normas mínimas, bla, bla, bla. Pero también podríamos, y esa es la parte donde yo me dedico más, a ayudarle a empresarios a encontrar oportunidades. Hay muchos modelos de negocio que podrían surgir de esta parte y parece un asunto que de estudiantes de tecnologías de la información solamente. Yo creo, tengo un amigo, por ejemplo, que hizo un programa para que a través de dron detectar plantas de agave enfermas. Entonces pasas el dron y te dice, estas 8 plantas están enfermas, parece que tienen esta enfermedad y deberías hacer esto, ¿no? Pero como estos modelos de negocio, abundan oportunidades allá afuera gracias a todos estos datos que estamos generando. Y por último, la propia sociedad civil que se dedica de repente a resolver problemas públicos que no puede resolver el Estado por sí solo, que atienden ciertas poblaciones desde gente en condición de pobreza o sin hogar o animales abandonados o lo que tú quieras. El uso de muchas de estas herramientas podría facilitar el trabajo. Entonces, mi llamado es a la sociedad jalisciense a que aprovechemos que en algunos momentos algunos gobiernos federales o estatales han venido creando instrumentos, que existe una gran cantidad de datos que estamos generando a través de nuestros teléfonos inteligentes o de nuestras tomas de decisiones que tenemos cuando nos topamos con otras instituciones, que también eso es importante. Los gobiernos tendrían que tener, a mi juicio, formas de tener acceso a mucha de la información que hoy se genera, por ejemplo, en las compañías telefónicas, que saben dónde andamos y que saben muchos de nuestros hábitos y eso cruzarlos con datos públicos. Entonces, hay muchas oportunidades que hoy se están desperdiciando, porque sé que se están desperdiciando, tanto desde el sector privado como desde la sociedad, como desde los gobiernos, y pasar a una nueva época, porque Jalisco ha venido haciendo desde hace varios gobiernos su tarea en la creación de espacios donde se almacenan estos datos, pero que desafortunadamente no los hemos usado para generar bienes públicos. Entonces, mi llamado es como sociedad, dar el siguiente paso y exigir organizarnos, tener la iniciativa de usar estos datos. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Y como mencionas, son nichos que se tienen que aprovechar, hay mucha información. Y sería conveniente, como mencionas, que las instituciones lo aprovechen, den más el ancho en las tecnologías, en estas aplicaciones, etcétera, sobre todo porque sí hay la infraestructura en México. Entonces, esperemos que pronto escuchen este llamado. ¿Qué haces? Eduardo Rosales, socio y fundador de Social Links. Muchísimas gracias, que tengas bonito día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.